Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures. Esta serie de protestas fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierda, contrarios a la sociedad de consumo, a lo que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y al Partido Comunista Francés. Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia, y posiblemente de Europa Occidental, secundada por más de 9 millones de trabajadores. El movimiento estudiantil tuvo influencia del movimiento hippie que se extendía entonces. La magnitud de las protestas no había sido prevista por el gobierno francés y puso contra las cuerdas el gobierno de Charles de Gaulle, que llegó a tener una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la huelga general. El grueso de la protesta finalizó cuando de Gaulle anunció las elecciones anticipadas que tuvieron lugar el 23 y 30 de junio. S'éveille, Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à la pluie. Bueno, Jorge, mira, conversamos sobre el movimiento de Mayo y me da la impresión que gracias a la vida tengo la oportunidad de entrevistar a una personaje que ha participado directamente en los movimientos del Mayo parisino, del Mayo estudiantil, del Mayo revolucionario. Me gustaría preguntarte antes, ¿cómo llegaste a París y qué edad tenías o estudiabas o ya estabas como ingeniero en la época? Ya te cuento. Yo llegué aquí en el año 1966, tendría pues 24 años, no me acuerdo por ahí. Y me instalé, me puse a trabajar en un gabinete de arquitectos y me parecía que necesitaba algo más. Entonces me busqué un instituto para estudiar estudios de posgrado y encontré uno que se llamaba IRFED y aceptaron mi propuesta, ¿no? Hice un trabajo, me traje cosas de Lima y me aceptaron, me dieron inclusive una beca y me puse a estudiar y dejé de trabajar para estudiar. Entonces este instituto daba cursos en locales, daba cursos en la Sorbona con profesores escogidos. A mí mi profesor de estadísticas era Michel Rocard, nada menos, que fue ministro de Mitterrand. Claro. Entonces estos estudios se vieron abruptamente interrumpidos porque llegó lo de mayo 68, justamente. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris. ¿Cómo llegas a París? ¿Por barco o en avión? ¿Cómo es? Yo llegué por barco que lo tomé en Brasil, en Santos. Un barco de una cadena de barcos italiana, el Américo Vespucci, creo que era. ¿Vienes con otros compañeros de promoción? No, con un compañero de mi promoción que se llama Carlos Dancourt, mi compañero de viaje. Sí, lo conozco, hemos tomado un café en el Haití, en París. Llegamos a Miraflores, sí. Bueno, entonces ya estás ubicado en París, ya estás estudiando y trabajando y en tu especialidad, pero tenías una posición progresista, comprometida. Habíamos los programas que tenemos por lo menos un poco de sensibilidad social y política, formamos un grupo de trabajo y estudios marxistas, y bajo una militancia seria con la hegemonía de vanguardia revolucionaria, y empezamos a trabajar casi militarmente lo que es la teoría. Con rigor, ¿no? Con rigor de militancia, con cumplimiento, con tareas, ¿no? Y este es un trabajo pues un poco árido, pero que no tiene nada de entretenido, pero había que hacerse para fortalecer la formación ideológica. En eso estábamos fortaleciendo este tipo de reuniones con gente que tenía mucha importancia, gente de peso, como Edmundo Murugarra, Lex, Montoya. Estaba en esa época uno que ya falleció, que se llama Hernando Núñez, otros amigos que formaban parte de estos círculos en los cuales se trabajaba seriamente. Entonces, cuando estallan los conflictos estudiantiles,
en París, el apetito de participar se volcó. O sea, nos tiramos a las calles para apoyar al movimiento estudiantil. Entonces esta necesidad de ser consecuente con las ideas se realizó en las calles. Pues. C'est vrai, París, c'est vrai. Combatiendo con los estudiantes de acá. Permite que te introduzca un poco para ver, mira, este momento es como ahora hay estudiantes peruanos que han venido a hacer su estudio de posgrado y que en algunos he visto que están comprometidos, participan en el movimiento de los chalecos amarillos. Me imagino que algo parecido, que ahora esta juventud de nuevo vuelve por los mismos caminos. Pues hay un paralelismo, pero son dos cosas distintas. Exactamente. Dos expresiones y comportamientos sociales distintos. Vamos a continuar con la cuestión. Bueno, ¿tú vives en qué arrondissement de París? ¿En qué barrio de París? Yo vivía en Luxemburgo, a media cuadra de Luxemburgo, claro. Buena zona, bien en ubicado. la calle Royer Collard con la esquina de Gay Lussac, o sea, en pleno centro, donde estaba le reventó el movimiento. El movimiento. Bueno, sigue describiendo. Mira, cuando se inicia el movimiento la motivación eran reivindicaciones de carácter estudiantil, universitario. Los chicos estaban cansados, no tenían comodidades, no tenían becas, no tenían alojamientos. Entonces empezaron a plantear una serie de reclamos, pero fueron mal atendidos. Entonces hicieron una manifestación en contra y la policía los reprimió, y los reprimió con violencia. E inclusive detuvieron a uno de los dirigentes, unos cuantos dirigentes. Entonces el estudiantado reaccionó en unión total y a los pocos días empezaron a manifestar ya en gran número y la represión también se desató con una cólera terrible. O sea, los enfrentamientos eran de alta violencia, o sea, no escatimaban, no se disparaban tiros, no armas, pero se reventaban cabezas que daban miedo. Y después, viendo lo que vino, ¿no? O sea, se ocupó el barrio latino, se paró y vino una época maravillosa de creatividad y de imaginación. Que fue realmente La Tour Eiffel, la Chaux-Pied, l'Arc de Triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée. Entonces la noche, creo que fue la noche del 10 al 11 de mayo, se estaban haciendo las negociaciones de los estudiantes con las autoridades y la gente estaba en las calles, por miles. Y se estaban armando las barricadas frente a la policía. Y cuando se enteraron de que los resultados habían sido negativos para los estudiantes, se enfrentaron contra la policía y empezó a desarrollar una especie de lucha frontal que iba, con el paso de los días, iba desarrollándose, crecía, la gente aprendía a armar barricadas en menor tiempo, ¿no? Y la violencia seguía. Creo que fue De Gaulle que se atrevió a tratarlos de mataperros y como Daniel Cohn-Bendit dirigía a los estudiantes, que es medio alemán, los insultó y les dijo, estos son unos judíos alemanes. Lo trató de judío alemán a Cohn-Bendit. Al día siguiente de eso, había 2 millones de estudiantes gritando, nosotros somos todos judíos alemanes. O sea, no podían con la fuerza estudiantil. Mais le Panthéon s'est dissipé, il est 5 heures, Paris s'éveille. Mira, durante mucho tiempo, yo creo que antes de que yo llegara acá, o sea, de los años 60, había un flujo de peruanos hacia Francia, pero de carácter de gente profesional, gracias a convenios interculturales entre Francia y Perú, así como con Colombia y otros países. Entonces, esto hacía que el grupo, la gente que migraba del Perú a Francia, eran gente de un cierto nivel cultural, nivel profesional y hasta, digamos, nivel económico. Entonces, había un grupo de gente que eran intelectuales, pintores, arquitectos,
arquitectos, escritores, ¿no? y que formaban pues una especie de ambiente muy agradable entre los que nos conocíamos, ¿no? ¿Te acuerdas algunos nombres? ¿Podía? Bueno, estaba Pintor Brown, Quintanilla, Ribeiro, Bryce, los hermanos Rosas. ¿Quién más? Estaba Les, Garra, Rodrigo Montoya, ¿quién más? ¿Había músicos? De la música andina no, todavía no había. Bueno, estaba Amaru, ¿cómo se llama? Huáscar Amaru. Ah, lo llegaste a conocer a Huáscar Amaru. Claro, con su quena, que tuvo mucha celebridad, el muchacho muy puro, muy elegante, muy músico, muy respetado y muy exitoso, ¿no? Porque grabó varios discos. Lástima que se fuera solo y tuvo una muerte tan triste. Y había bueno, yo tenía un amigo íntimo que se llamaba Ariel Palma, cusqueño, calqueño, brillante tipo, excelente, que también se me fue pues tempranamente. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Yo estaba en una reunión en la Plaza de la Contrescarpa con Alfredo Bryce, con César Calvo, que se casaba al día siguiente, otro que pasaba por acá era Antonio Cisneros con frecuencia, y fue una reunión que duró hasta el amanecer, y César Calvo pasó de ahí a Almería a casarse pues, con la chica esta, que no me acuerdo cómo se llama. Bravo, claro. ¿Aquí en París? Aquí en París, sí. Él se casa en París. Se casa en París, sí. ¿En qué París? ¿En qué? En una mairie del barrio, no fui, la población fue tan grande que ahí me fui a mi casa. Claro. Sí. ¿Y dónde se reúnen? ¿En qué casa o en un restaurante? No, fue en la casa de un peruano. Ah, de acuerdo. Sí. Yo tuve al amanecer, yo tuve la visita de Bryce, que me llamó a la ventana del hotel en que la vivía. Estaba recontra borracho en la calle. Sí. Y yo bajé porque los carros lo estaban silbando, lo iban a matar. Bajé, me llevó al bar de la esquina y me emborrachó. O sea, tiene una capacidad de beber impresionante. Así, o sea que viene de lejos eso ya. Sí, de lejos. Sí, pues. Sí. Bueno, debe haber tomado muy joven. O sea que, ¿y la poesía y César Vallejo hacen romería a la tumba o no? Bueno, sí, los poetas siempre son. En esa época, al comienzo del 60. Cada año hacían su romería formalmente, seriamente, y bacán. ¿Quién lo organizaba? O sea, ¿era un comité, era un partido, era un...? Sí, no recuerdas muy bien. Merci beaucoup, sí. O sea que es así la cosa. ¿Qué otra? No sé si me escapan nombres, pero era una época muy bella en cuanto a... No hablas de mujeres peruanas, hablas de hombres nomás. No había mujeres peruanas. Es que yo me metía con mujeres francesas. No, me refiero a la diáspora intelectual de mujeres francesas, peruanas. No tengo nombres, no tengo. Ay, no te recuerdas. C'est vrai, Paris, c'est vrai. Sí, no. Mira, nosotros teníamos un trabajo de carácter político y de militancia que abrigaba en su seno a muchachos peruanos que tenían cada uno sus propias tendencias escondidas, pero el trabajo era de formación teórica, ¿no? Pero cuando estalla la revuelta estudiantil y vamos a las calles a apoyar el movimiento, cada uno fue integrando las filas de los partidos que más tenían, con los cuales tenían más afinidad. Entonces ahí descubrimos quién era cada uno. O sea, algunos se plegaron a los que tenían tendencias pro-chinas, otros se plegaron a los que tenían tendencias trotskistas y otros anarquistas y etcétera. Pero y después ya no nos veíamos más. Cada uno en las calles ya integraba las filas de su propio partido. Yo me integré definitivamente a la Juventud Comunista Revolucionaria, a la ICEDA, que dirigía Alain Krivin, y ya me integré formaba parte del grupo de combate, o sea, de frente. Y ahí estuve todo el mes, hasta que me caí preso. ¿Tú ves a Murrugarra, a Montoya
No, evalúan después, ¿cómo? A ver, explícame. No nos he vuelto a ver, Murugarra acaba de pasar por... No, ahí no, me refiero ahí en el movimiento. Ahí, Háblame de la sí. época. Por supuesto que sí, porque después de cada enfrentamiento nos volvemos a reunir para hacer el balance de la participación en las acciones. Y qué se hizo, por qué, cómo y cuándo, claro, y hacer el análisis y el balance, claro, formaba parte de la formación teórica. Conociendo a Les Colmenares, su personalidad, ¿cómo lo podía describir? Si en ese momento, ¿qué dice Les? ¿Qué hace? Bueno, ¿O era académico? Sí, no me acuerdo si Les estaba ahí, pero Les es un tipo de estructura férrea, de voluntad férrea y de disciplina férrea. Es un tipo, es una columna vertebral en el partido, con seriedad, con una militancia ejemplar. Yo he tenido una gran amistad con él y una gran influencia de ese estilo de trabajo, ¿no? El trabajo en que hay que ser fuerte, valiente y decisivo, y él encarnaba esta parte en el partido, claro. Montoya era un estudiante que fue a hacer un doctorado, estaba más tomado por los estudios académicos y de vez en cuando por las vinculaciones con la Casa de Ciré, o también estaba metido, militaba así profundamente, o se daba tiempo. Montoya él es un estudiante, es un teórico, ¿no? También formaba parte del grupo de estudios teóricos, ¿no? Y se destacaba porque es brillante intelectualmente, no cabe duda, ¿no? Pero en las acciones callejeras no brilló. Claro. Hay que reconocer, ¿no? Nosotros cuando nos reuníamos después de los combates sacamos de los bolsillos las bombas lacrimógenas que habíamos rescatado como trofeos de guerra, ¿no? O sea que el que no tenía nada en el bolsillo pasaba vergüenza. Murugarra sí participó. Sí, de frente, claro. Murugarra era nuestro maestro. ¿Cómo iba a tener que dar el ejemplo? Este amigo que falleció, dices... yo tenía un amigo íntimo con el que era mi compañero de combate, que se llamaba Ariel Palma Salas, Eugenio Calca, combativo, valiente, ¿no? Otro compañero que tenía que era Rosas, Patrick Rosas, también combatíamos con él fuerte. No te creo, Patrick, habla de Patrick, que es un... Patrick fue el que inventó la tapa de la basura, usarla como escudo. Como escudo de combate frente a la represión. En la cabeza su palo y había que defenderse, pues. Pero Patrick era el menor de ustedes. Patrick es el menor que yo, unos 5 años más o menos. 5 años, ¿no? Sí. Paris s'éveille, Una cosa que ha habido discusiones, y hay discusiones y tú las conoces, debes saber. Dicen que la Revolución de Mayo culmina con 3 o 4 escritores famosos que terminan su declive y otros que nacen, ¿no? Los que van a declinar ya en su apogeo, uno de ellos, no me acuerdo muy bien los nombres, pero voy a mencionar alguno de ellos, Jean-Paul Sartre, y otros más franceses y extranjeros, y otros que van a crecer a partir de Mayo, son el que escribió Las palabras y las cosas, Foucault, y un sociólogo conocido que ahorita se me ha ido el nombre, que lo pondré en la entrevista. Cuéntame. Sartre, Lacan, Foucault, Althusser, ¿no? Y los temas eran pues el existencialismo, el estructuralismo, claro. El psicoanálisis, la sexualidad, mira, te voy a contar, en el Teatro del Odeón, en la época de la gloria de los movimientos, en el Teatro del Odeón se realizaba ¿cómo te voy a explicar? Una asamblea permanente. El Teatro del Odeón estaba abierto, todo era gratis, estaba abierto y en el escenario había gente que hablaba día y noche. Venían oradores y hablaban en un orden totalmente espontáneo. Tú podías disfrutar de lo más grande que hay en la intelectualidad francesa en el Teatro del Odeón. No, era una época maravillosa. La gente que hacía teatro salía a las calles y montaban piezas de teatro en las calles. En la Facultad de Bellas Artes se fabricaban los afiches en colores, que eran obras de arte. Era una etapa de creatividad maravillosa, verdaderamente. La Sorbona era el hospital.
todos los que estaban heridos se curaban en la Sorbona, venían los médicos que apoyaban y se quedaban. Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la... El Valle Latino era nuestro. Ahora, tú como peruano, no sé si tú percibías la presencia de intelectuales norteamericanos en la... Por ejemplo, había una revista norteamericana en la época muy conocida, creo que era del Partido Comunista Norteamericano, Monty Review creo que se llama. Monty Review. Habían dos economistas muy famosos que influenciaban bastante en esa época. Y había un filósofo que ahorita no recuerdo si me está yendo el nombre, lo voy a poner en internet, que dio origen según dicen que fue uno de los ideólogos del movimiento, ¿no? No solamente que se produjo en esa época en París, sino en Berkeley, en Estados Unidos. Sí, también en Polonia también había simultáneamente en la misma época, y en México también. Había una evolución del movimiento estudiantil. Estudiantil. Lo que te quería decir era lo siguiente, lo que vino después. O sea, este movimiento trasciende a nivel nacional, separa la economía. La clase obrera se pliega al movimiento estudiantil. Y paraliza el país. Se hace una huelga general que estremece la economía francesa y genera el sueño del cambio. O sea, pensamos que ya que la revolución estaba a puertas y que se iba a transformar este país en un país socialista, ¿no? Ese es el sueño. Mira, la espontaneidad de la gente en el aprendizaje revolucionario era impresionante. Aparecían lo que se llamaban los comités de acción. Jóvenes que recolectaban comida de los mercados y la llevaban a los huelguistas para apoyar las huelgas. Sí. Habían los comités de ocupación en las fábricas. No, ya se veía venir el gran cambio que no vino. ¿Cómo ves tú que en ese momento, cómo sientes ya la participación ya del gobierno francés, de Charles de Gaulle, del Partido Comunista, que era en esa época muy fuerte, muy importante, muy fuerte, claro. Y los otros movimientos de la derecha organizada como partido, cómo actúan y cómo logran controlar la situación? Mira, la derecha le queda poco espacio para participar a la derecha. Sin embargo, la prensa sí estaba editando artículos y provocando la vuelta al trabajo y el paro de la huelga. La gran desesperanza, la gran desilusión fue que cuando ya se esperaba que el Partido Comunista, que tenía la dirección de la Dirección General de Trabajadores de la CGT, no se comprometió. O sea, no hizo nada por radicalizar el movimiento, por apoyarlo y por conducir el movimiento revolucionario. También se replegó, se retiró, hubo un silencio y se fue apagando. Se apoderaron los dirigentes del partido de la CGT, se apoderaron de la dirección del movimiento y lo apagaron. Pero hay una cosa de la cual yo me acuerdo mucho, que es anecdótica, que en un momento los titulares de los periódicos de la derecha, el Figaro y los demás, eran iguales a los titulares de la Humanité. Volvemos al trabajo. Entonces sí, se apagó el movimiento y se quedó ahí. Quedó en el recuerdo. Como tú sabes, y tú has sido testigo de eso, llegan a un acuerdo que se llama el Acuerdo de Grenelle, ¿no? Donde participan y consiguen una serie de reivindicaciones y que también se ha logrado decir hasta ahora. Dice un antes y después de mayo. O sea, París ya no fue lo mismo después de mayo. Y hubo cambios en la forma de pensar del parisiano. ¿Cómo se explica? La revolución fue una revolución ideológica de pensamiento, ¿no?
se sacaron la máscara pues de los prejuicios, de las inhibiciones, y el pensamiento se modernizó, ¿no? Y en las reivindicaciones que se consiguieron, me acuerdo de ese tratado de Anel, había unas de tipo reivindicativo salarial, ¿no? Pero una de las más importantes fue eliminar los antecedentes judiciales. O sea, todos los que habían sido detenidos, en los cuales me encontraba yo, y que teníamos... ¿verdad? ¿Tú fuiste detenido? Claro, no has explicado esa parte. Que estábamos detenidos, teníamos los antecedentes por haber sido detenidos. Eso se borró y se respetó. Increíble, ¿ya? ¿Pero te amenazaron con deportarte o no? No me deportaron, a mí me condenaron a la deportación. Yo estuve en la cárcel de la Santiago, en medio, en el barrio de la Tienda, en esa cárcel antigua. ¿En el mes de mayo? Claro, me agarraron en combate, me metieron adentro. Y como yo era extranjero y no pude declarar mi dirección, porque ahí tenía gente que no podía ser descubierta, y mentí mi dirección, ya me sospecharon de mí, me hicieron un juicio sumario y me condenaron a ser expulsado. Me fueron a recoger a mi casa para sacar mi maleta, pero una participación de la Embajada del Perú con un agregado cultural intervino y retuvo la expulsión y me regresé. ¿Me sabes? Estás hablando del cambio ideológico, el cambio que se produce después de mayo, de mentalidad, del francés. Sí, pero sí. Después ha habido otra cosa. Ese efecto mágico del cambio en el modo de pensar ha sido contrarrestado con una campaña, de pretender apagar. O sea, después de mayo. Paris s'éveille. Le vieux monde va... No se habló más. Y pretendieron borrar mayo de la historia. Después no se habló más de mayo. Hubo una especie de acuerdo, de complot de la derecha para no recordar más la historia de mayo. Y durante muchos años fue un silencio. No, pasado. A los 25 años se empezó a conmemorar mayo y ahora recién se habla. Pero los años que siguieron a mayo fueron de silencio total. Se recuperaron las calles, vino la policía y volvió todo a la normalidad, ¿no? Y no se habló más. Tú sabes que Jean-Paul Sartre, sobre todo Simone de Beauvoir, ella publicó un libro en la década del 50 que es el Segundo Sexo, ¿no? Que fue la base de la creación de los movimientos feministas en el mundo, que lo toman como una Biblia o al origen, ¿no? Es de Simone de Beauvoir, ¿no? Sí, entonces dime, en mayo la estudiante o la mujer participa como el hombre y logra algunas conquistas después de mayo. ¿Cómo es el movimiento feminista? Para comenzar, el SIDA no había aparecido, ni se mencionaba ni existía. Pero lo que sí había aparecido era la pastilla anticonceptiva. Entonces se desató el preservativo, imagino. Claro, con este ámbito de pretender que las mujeres consideran su liberación, se desató una libertad sexual maravillosa. Descríbela un poquito para los jóvenes que están escuchando. Bueno, era que los encuentros eran más naturales, más sanos, más fáciles y más frecuentes, ¿no? O sea, fue una especie de primavera de libertad sexual maravillosa, sin fin de Interesante, se dio eso en el comportamiento femenino, más libertad sexual. Sí, mucho más, y había una naturalidad en el comportamiento porque se pretendía que se desaparecían las inhibiciones y las represiones. Entonces fue una especie de primavera de relaciones sexuales muy sana, digamos, ¿no? Y la música de la época, tú que eres... Poco me acuerdo de la música, pero te puedo contar que los estudiantes de música estaban permanentemente en las calles, ¿no? Las marchas, las consignas. Totalmente. ¿Recuerdas algunas consignas? Por todas partes. Las consignas pues eran CRS, es. La otra era "C'est né quand début, continuons le combat". Después, prohibido prohibir eran los eslogans que había. Sí, aparecieron 10 eslogans, muchos, sí.
Los anarquistas tenían su lema, pues, prohibido prohibir. Prohibido prohibir los anarquistas. Sí, fue una época mágica, verdaderamente, que se guarda en el recuerdo, ¿no? ¿Qué amigos, con qué amigos te has visto sobre esto que tú has frecuentado en este viaje que has hecho, que han participado contigo? No, muy pocos, sí. ¿Están en la jubilación, están en la retreta? Hay otro amigo que estoy... Hablo de los peruanos, olvidándome de él, se llama René Weber, sí, que también participó con nosotros, lo vimos en Lima, nos vimos para los 25 años. También me vía Edmundo Murrugarra y bueno, no veo a muchos, ¿eh? Ya nos hemos distanciado por concurso del tiempo. Bueno, Quintanilla todavía no había llegado a París, ¿no? No, Quintanilla estaba en París. Ya estaba, claro. ¿No participó Quintanilla? No era su... Estaba en otra... Ya estaba Quintanilla ahí, sí. Estaba Quintanilla... Sí, creo que sí, ya estaba. Quintanilla es la promoción de los años 60, creo, de Bellas Artes. Claro, o sea, él está, ¿no? Sí. ¿Qué otro pintor que recuerdas? ¿Otro dibujante? No sé, pues, estaba pues Chávez, Grau, el Papa Guti, pintor, ¿quién más? Bueno, para que sea la ceriza al gato, en un minuto trata de contarme o describirme una reunión de Desiré que has asistido. Après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Desiré era el personaje muy agradable, muy simpática. Era una viejita que vivía en el corazón del barrio latino y que era pues había sido en la Rue des Arts, Blusa blanca, ¿no? O sea, había salido con la revolución expulsada porque era de alcurnia monárquica y se dedicaba a escribir la historia de su vida. Y aparte de eso tenía un afecto muy especial por los peruanos. Y todos los peruanos caíamos ahí, le encantaba recibirnos, y ahí nos pegábamos nuestras comidas, nuestros tragos. Y cuando estuvo Héctor Béjar preso, ella desató una lucha encarnizada por la libertad de Héctor Béjar. Tú has sido testigo de eso. Por supuesto. Participaba y creó el movimiento y el documento que se llama Solidarité Perú, de esa época, claro. Era un personaje muy simpático. El esposo, el compañero de Desiré, era el que dirigía la célula de Convendit, la célula anarquista. Gerard. Sí, Gerard. Era muy simpático. Él dirigía la célula de Convendit. Todos hablan de las comilonas y el vino. En la casa de ella, sí. Era simpático. Un ambiente de fiesta. Ya le encantaba armar encuentros y armar desencuentros. Sí. Juntar parejas y romper parejas. No sé si tú me has contado, discúlpame si me estoy equivocando, que ella escribió su libro. Sí, claro, escribe su libro. Sí. Y yo creo que ya me había ido de Francia cuando se publica, que fue un tacazo de este tamaño. Y los peruanos estaban pues todos esperando la edición para encontrarse en el libro. Y resulta que no lo mencionó a los peruanos en el libro, más que una página, creo. Claro, fue la gran desilusión, ¿Tú no viste el libro? ¿Te han contado? Yo no lo he leído el libro porque nunca lo vi, pero me han contado que solamente se refirió a Hugo Blanco en una página y en otra a Béjar y se acabó. Porque cuando ella escribía estaba como los peruanos, pues su mente estaba en otra cosa. Bueno, parece ser que en una entrevista que le hace Radio Internacional Francesa pasa algo parecido, ¿no? Quizás por el tiempo ella se refiere más a su vida de migrante rusa y alguna experiencia con algunos intelectuales parisinos y muy ligeramente a la migración peruana, ¿no? Pero su vida cotidiana estaba rodeada de peruanos, evidentemente. Claro, y la querían bastante, y la han estimado y se han creado... Una razón de vivir para ella, fue acompañada, recibió mucho cariño, mucho afecto de los peruanos, pero no lo correspondió con la obra. Exactamente, ahí, amigos. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.